Vamos a la entrevista. Está con nosotros a esta hora Ronald Rodríguez, investigador, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Profesor Rodríguez, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Quiero preguntarle, ustedes en el observatorio, su opinión sobre este anuncio del presidente Donald Trump, el anuncio de permitirle a la CIA realizar operativos encubiertos en Venezuela. Bueno, realmente el día de ayer fue un día bastante particular en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Recordemos los sobrevuelos que se hicieron en el sur del Mar Caribe, donde aviones bombarderos estuvieron durante más de 2 horas muy cerca de las costas venezolanas, y por el otro lado la entrevista que atiende el presidente, en la cual, digamos, reconoce que hay presencia de la CIA en territorio venezolano y que se ha, digámoslo así, activado una dinámica de mayor presión hacia el régimen venezolano. La CIA hace presencia en Venezuela desde hace mucho tiempo, como lo hacen muchos países de la región, incluyéndonos a nosotros. Lo que llama la atención es cómo el gobierno de los Estados Unidos y particularmente la administración Trump está presionando con todo este despliegue que se hace frente a Venezuela. Es un mensaje muy duro frente al régimen, y yo creo que una consecuencia ya la estamos viviendo en Colombia. Yo no sé si lo recuerdas, Luis Carlos, pero hace como unas 2, 3 semanas, Diosdado Cabello en su programa de televisión con el Mazo Dando dijo que si a ellos los apretaban, ellos iban a apretar. Lamentablemente estamos viendo incidentes en Colombia en el cual organizaciones de la sociedad civil que han hecho frente a la dictadura venezolana, perseguidos políticos, líderes sociales, líderes de organizaciones de defensa de derechos humanos, periodistas que están en nuestro país, pues están siendo víctimas del acoso del régimen. Básicamente viéramos como una dinámica de tensión también hacia la oposición venezolana, y es parte de esa respuesta que está dando el régimen a la presión que está dando los Estados Unidos a Venezuela. Permítame tenerlo ahí, porque esto que usted acaba de decir me parece que es de extrema importancia. ¿Ustedes sí ven una relación entre lo que está pasando en Colombia con los miembros de la oposición y la presión que está poniendo Estados Unidos en contra del régimen Maduro? Yo creo que sí hay una correlación. El propio Diosdado Cabello lo dijo y amenazó en su momento a María Corina Machado y a los líderes opositores, y sabemos que el régimen pues ya ha llevado acciones fuera de su territorio. El propio presidente Boric ha denunciado lo que sucedió con Ojeda en Chile, que fue asesinado, y uno de los a los que se acusa directamente es precisamente al régimen venezolano. En Colombia hemos tenido casos de extracción. Los periodistas de la unidad investigativa de Caracol así lo demostraron, ciudadanos venezolanos que fueron sacados de territorio colombiano y que hoy se encuentran presos. Y recordemos incluso, y esto sí siempre lo señalamos desde el observatorio, hay por lo menos 34 compatriotas, según Foro Penal, detenidos en Venezuela de forma arbitraria, acusados de terrorismo. Entonces, hay una dinámica en la cual el régimen sí siente la presión de los Estados Unidos, está actuando, y lamentablemente lo que ocurrió el pasado lunes, en el cual 2 defensores de derechos humanos, bueno, un defensor de derechos humanos y un analista político, se hizo un atentado contra ellos saliendo de su casa, en una cosa que no es incidental y que lamentablemente el presidente de la República minimizó. Y de hecho, pues es muy llamativo, porque ese mismo presidente es el responsable de que a varios líderes de la oposición venezolana, líderes políticos y sociales que se encontraron en nuestro país y que durante años tuvieron esquema de protección, incluso desde la administración Santos, la administración Duque, cuando llega el presidente Petro se les quita sus esquemas de seguridad, y ahora vemos acciones puntuales. En este momento, las organizaciones y los líderes políticos venezolanos están saliendo de nuestro país. Ya habían muchos que habían salido, pero la nueva acción, sin lugar a dudas, está generando temor en un punto geográfico que es fundamental. La labor de las organizaciones de la sociedad civil hacia Venezuela se ha visto muy minimizada. Muchos han tenido que salir y se encuentran haciendo su labor desde Colombia, y la forma de evitar que eso suceda pues es amenazando y llevando actos como el que se perpetró el pasado lunes, del cual todavía no hay confirmación de que haya sido el régimen, pero pues la situación está puesta sobre la mesa. Profesor, ¿cómo usted se imagina se viviría una acción militar estadounidense en Venezuela? ¿Cómo respondería Venezuela? ¿Cómo serían las cosas? Mejor dicho, ¿cómo sería el día después en Venezuela? La situación es poco deseable. Realmente la salida de Venezuela debe ser una salida negociada. Una salida por la fuerza sería una ruptura de un equilibrio que es muy complejo. Tristemente, el régimen venezolano ha perdido el monopolio de la fuerza, ha perdido el control territorial. En Venezuela hacen vida un montón de organizaciones criminales
algunas de ellas colombianas, pero incluso extracontinentales, que tienen acceso a rentas criminales como el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, minería ilegal, trata y tráfico de migrantes. Todos los negocios de la criminalidad hoy convergen en Venezuela y ellos no estarían dispuestos a perder sus rentas. Lamentablemente son 26 años de revolución bolivariana donde tienen permeado todo el estamento a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Una transición en Venezuela será un proceso muy complejo que tendría muchos saboteadores que no estarían interesados en que se logre el retorno a la democracia, y una acción militar. En este momento, por lo menos la movilización que ha hecho los Estados Unidos no es para una invasión, tampoco digamos que uno podría decir que es para una acción de extracción de algún líder de la revolución bolivariana, porque pues este tipo de operaciones se llevan a cabo con secretismo y todo ha sido menos secreto. Es decir, el mismo presidente hace gala, el presidente de los Estados Unidos hace gala de la presencia en el sur del Mar Caribe, lo cual ha levantado las alertas del régimen venezolano, que recordemos tiene armamento de defensa aérea importante y particularmente que ha preparado desde la llegada del chavismo en 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones, ha preparado más que una confrontación con los Estados Unidos, una dinámica de guerra de resistencia. Ellos cambiaron la doctrina militar para hacer una guerra de desgaste de largo aliento, lo cual pues sería terrible para Colombia, que ya tiene 2.826.367 venezolanos y que tendríamos una oleada migratoria más fuerte. Me parece muy interesante esto que usted dice, que entrar en una opción militar a la fuerza rompería un equilibrio difícil, complejo que hay en Venezuela. Y me hace acordar de lo que pasó en Irak, de lo que pasó en Afganistán, de lo que pasa cuando Estados Unidos interviene, saca el régimen. Cuando sacaron a Saddam Hussein, eso fue terrible. Igual cuando acabaron con Al Qaeda, fue terrible. Eso puede pasar. ¿Cuáles serían las fuerzas reales en Venezuela? Recordemos que el régimen ha sacado al 27% de la población, es decir, la mayoría de los líderes y opositores hoy se encuentran en el exilio, son muy pocos los que están al interior de Venezuela. La presencia de organizaciones criminales ha crecido, el ELN particularmente se ha expandido de forma importante en Venezuela, tiene permeados los consejos comunales y la milicia bolivariana, que también hay que decirlo, no es subordinado a la revolución bolivariana. El ELN tiene su propia lógica y tiene este ego superinflado y creen que ellos están incluso hasta por encima de la propia revolución bolivariana, y han encontrado en el régimen de Maduro una oportunidad para crecer sustancialmente. No solamente controlan la frontera y es muy probable que hacia finales de este año terminen de absorber a la segunda Marquetalia, sino que la presencia del ELN llega incluso hasta la frontera con Guyana. El ELN no va a perder el territorio que ha ganado, e incluso, hay que decirlo, la legitimidad que hoy tiene con poblaciones en las cuales el gobierno no pudo defenderlos. Recordemos 2021. En 2021, en la zona de Apure, frontera con Arauca, hubo una confrontación entre disidencias de las FARC con cuerpos de seguridad venezolanos, y finalmente el gobierno no pudo controlar esa situación, al punto que le tuvo que pedir al ELN que fuera el que controlara esa situación. ¿Qué ha sucedido? Que aquellos territorios donde está el ELN ha ganado legitimidad con las comunidades, y hoy prefieren esa gobernanza del ELN que se comporta como grupo paramilitar en Venezuela, y no hay, digámoslo así, una posibilidad que ante la salida del régimen ellos renuncien a ese poder que han ganado. Entonces va a ser una situación muy compleja. Profesor, ¿cree usted que esta presión está generando algún tipo de resquebrajamiento dentro del círculo de Maduro? Hasta el momento no. Una de las características que ha tenido Nicolás Maduro y que explica su dinámica de poder, mucha gente lo subestima, lo presenta como una especie de bruto, una persona que es capaz de burlarse de sí misma como lo hace Nicolás Maduro, y que además tiene una formación política cubana muy fuerte, muy robusta. Que no haya pasado por una universidad no quiere decir que no tenga formación política. Nicolás Maduro ha logrado construir una serie de equilibrios, ha podido prescindir de gente muy importante del chavismo, Rafael Ramírez, quien manejó PDVSA en el tiempo de Hugo Chávez, o Tarek El Aizami, quien administraba hasta hace realmente poco todo el tema petrolero y energético en Venezuela. Pudo deshacerse de ellos a pesar del poder que tenían, y ha logrado mantener un equilibrio de poder entre los diferentes sectores: los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, las organizaciones que han crecido en Venezuela y que encuentran en este gobierno un ecosistema que les permite crecer económicamente. Nicolás Maduro tiene unas características de poder que lo que ha hecho es que cada vez que se presentan grandes crisis, como en 2019, logra cohesionar sus fuerzas y que lo rodeen. En este momento, una de las apuestas que se hace es precisamente a tratar de resquebrajar ese apoyo que tiene Maduro, pero hasta el momento es un muy buen malabarista y ha logrado mantener ese equilibrio.
Muy, muy interesante esta conversación, profesor. Soy el profesor Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Gracias por darnos unos minutos y ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con Venezuela y lo que significa este anuncio del presidente Donald Trump. Le mando un abrazo y un saludo a todos en la Universidad de Rosario. Muchas gracias, Luis Carlos. Un abrazo. Gracias. Esto es Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan.